Durante 6 años, creí que mi esposa estaba paralizada, hasta que una orden de desalojo reveló que su condición era, en realidad, una cámara de tortura coordinada. 24 horas después, la mujer paralizada caminaba, mi hermana estaba esposada, y yo sostenía a un hijo perdido que habían mantenido en una jaula. Esta es una historia sobre la violencia que se desata cuando te das cuenta de que toda tu vida fue una mentira, fabricada por tu propia familia, antes de revelarte el oscuro secreto que encontré en esa cabaña. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Y por favor, suscríbete al canal si crees que el amor de un padre es la fuerza más peligrosa sobre la faz de la tierra. Si me pidieras describir mi existencia antes de ese martes, diría que era un reloj de pura devoción. La alarma no necesitaba sonar, porque mi cuerpo ya conocía el ritmo de memoria. Desperté antes que el sol, con la espalda rígida por dormir, en el sillón desgastado junto a su cama médica. Lo primero que hice fue mirarla. «Buenos días, mi amor», susurré. «Hoy es martes, así que nos toca la rutina de baño completa». Era nuestro 10º aniversario de bodas, pero la habitación parecía una unidad de cuidados intensivos. Mi vida se había convertido en una serie de listas y temporizadores. Keisha requería agua calentada a una temperatura exacta para evitar un choque en su piel. Preparé las toallas más suaves y el jabón neutro que olía levemente a lavanda. Coloqué la palangana portátil junto a la cama de hospital que dominaba nuestra pequeña sala de estar. Todo tenía que ser perfecto antes de tocarla. «Vamos a quitarte este pijama», dije suavemente, con las manos gentiles de un hombre que aprendió enfermería por necesidad. Deslicé la tela de su forma inmóvil. Keisha había sido la bailarina principal del ballet de la ciudad antes del accidente. Era una mujer de poder y gracia, capaz de saltar por el escenario como si la gravedad fuera solo una sugerencia. Ahora estaba reducida a esta quietud cruel. Un conductor ebrio en una camioneta se había saltado un semáforo en rojo hacía 6 años. Yo estaba trabajando un turno doble en el almacén cuando sucedió. Nunca me perdoné por no estar allí para tirar de ella hacia la acera. Sostuve su cuello tal como las enfermeras visitantes me habían enseñado años atrás. Con el tiempo, aprendí a hacerlo mejor que ellas. Aprendí cómo moverla sin causarle mortones y cómo preservar su dignidad mientras lavaba su cuerpo. «¿Sabes qué día es?», le pregunté mientras pasaba la esponja por su brazo. «Han pasado 10 años desde que estuvimos en ese altar. ¿Recuerdas la música?», le hablaba constantemente. Los médicos decían que, incluso en su estado de encierro, podría escucharme. Teníamos un sistema, un parpadeo para sí, 2 parpadeos para no. Era nuestro salvavidas. Esa mañana, mientras le secaba el cabello, noté una sombra en sus ojos. «¿Tienes dolor?», pregunté. Parpadea una vez para sí. Ella dio 2 parpadeos lentos y deliberados. Sin dolor, pero sus ojos se desviaron con miedo hacia la puerta. «¿Estás preocupada por las visitas?», adiviné. Esperábamos a su familia más tarde esa tarde, pero el golpe en la puerta llegó temprano. No fue un toque cortés, fue el golpe pesado y autoritario de gente que siente que es dueña del lugar. Suspiré y cubrí a Keisha con una manta fresca. «Ya vuelvo, nena», prometí. Cuando abrí la puerta principal, la humedad de la ciudad entró de golpe junto con el olor a colonia cara. Eran Marcus, el primo de Keisha, y Brenda, su hermana mayor. Entraron sin esperar invitación. Marcus llevaba un traje que costaba más que mi auto y miró nuestra pequeña y abarrotada sala con abierto disgusto. Brenda revisaba su teléfono y apenas me miró. «Isaiah, te ves terrible», dijo Marcus, secando un pañuelo para cubrirse la nariz. «Huela hospital aquí. Podemos hablar en privado o vas a hacernos hacer esto frente a ella». «Ella es mi esposa y esta es su casa», dije, parándome como un escudo entre ellos y la cama. «Di lo que tengas que decir, Marcus». Él dio un paso más cerca y vi el brillo de su reloj de oro.
Estamos aquí para hablar sobre el fideicomiso. El tío Raymond dejó ese dinero para el beneficio de Keisha, no para que tú juegues al doctor. Mírate, Isaiah. Estás desperdiciando tu vida. No eres más que una niñera glorificada. El dinero se usa exactamente como su padre. Pretendía respondí, manteniendo la voz firme. Paga su nutrición, su terapia física y su medicación. Apenas la mantienes con vida, intervino. Brenda cerrando su teléfono de golpe. Hay instalaciones para esto, Isaiah. Lugares de vanguardia donde ella no estorbaría. Podríamos invertir ese fondo en la firma de desarrollo de Marcus, continuó ella. Las ganancias pagarían el mejor cuidado del Estado, y tú finalmente podrías conseguir un trabajo real que pague dinero de verdad. Los miré y sentí un fuego frío arder en mi pecho. Quieren meterla en un asilo para poder apostar su gerencia en otro de los negocios turbios de construcción de Marcus dije con rabia. La respuesta es no. Marcus soltó una risa seca, como un ladrido sin sonido. ¿Crees que tienes elección? Sacó un sobre grueso del bolsillo de su chaqueta y lo lanzó sobre la pequeña mesa del comedor. Esos son borradores legales, Isaiah. Estamos solicitando la tutela. Vamos a probar que eres incompetente y financieramente inestable. Una vez que tengamos el poder notarial, venderemos esta casa. Esta casa pertenece a Keisha dije, dando un paso adelante. Y ella no puede decir que no, ¿verdad? Se burló Marcus, mirando a mi esposa por encima de mi hombro. Tenemos los abogados y el dinero para alargar esto hasta que estés en bancarrota. Firma los papeles transfiriendo el control del fideicomiso a Brenda, o te haremos desalojar para fin de mes. Mire a Brenda. Era la hermana de Keisha, y sin embargo miraba a la mujer en la cama como si fuera un pedazo de mueble roto. Largüense, ordené. Marcus apretó la mandíbula. Estás cometiendo un error. Crees que eres el héroe aquí, pero solo eres una sanguijuela. Volveremos con el sheriff la próxima vez. Se dieron la vuelta y salieron, dejando la amenaza flotando en el aire húmedo. Cerré la puerta con llave y apoyé la frente contra la madera, temblando de una rabia incontrolable. Tomé una respiración profunda antes de volverme hacia Keisha, pues no quería que me viera con miedo. Pero cuando la miré, sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de terror. No te preocupes, nena, nadie te llevará a ninguna parte. Traté de sonar confiado, pero mis manos temblaban mientras alisaba las sábanas. Necesitaba distraerme, así que decidí barrer el piso donde Marcus había estado parado. Fue una reacción tonta, lo sé, pero sentía que necesitaba fregar su presencia tóxica fuera de nuestro hogar. Me agaché cerca del pie de la cama para rehogar una pelusa, y fue entonces cuando lo vi. Una pequeña botella de plástico naranja había rodado debajo del marco de metal. Estaba acuñada contra el seguro de la rueda, medio oculta por el volante de la sábana. Fruncí el ceño, porque yo conocía cada objeto en esa habitación. Conocía cada pastilla, cada vendaje y cada ungüento. Llevaba un libro de registro médico que era más grueso que una Biblia, y nada entraba en el cuerpo de Keisha sin que yo lo anotara. Metí la mano debajo de la cama y agarré la botella. Se sentía fría en mi palma. Me levanté y la sostuve bajo la luz. La etiqueta estaba parcialmente rasgada, y el nombre del paciente había sido raspado con una lave o una moneda. El nombre del medicamento era visible, pero era una larga cadena química que no reconocí. Definitivamente, no era el relajante muscular que el Dr. Banks le había recetado para sus espasmos. Keisha dije, volviéndome hacia ella. ¿Sabes qué es esto? Su reacción detuvo mi corazón. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y sus pupilas se dilataron. Comenzó a hacer un sonido bajo en su garganta, un gorgoteo que usualmente significaba que se estaba ahogando o que estaba aterrorizada. Cálmate, amor, dije corriendo a su lado. ¿Alguien te dio estas pastillas? Un parpadeo para sí, 2 parpadeos para no. Ella parpadeó una vez. Sí, mi sangre se heló.
Fue Brenda. Parpadeó una vez más. Sí. Sentí una ola de náuseas. Brenda la había visitado hacía 2 días, mientras yo estaba en el supermercado. Dijo que quería sentarse con su hermana una hora. Yo había confiado en ella. Abrí la botella y miré dentro. Estaba vacía, pero había un fino polvo blanco en el fondo. ¿Te las dio todas?, pregunté, sintiendo el pánico subir por mi pecho. Keisha comenzó a parpadear rápidamente. No era un sí ni un no. Era un aleteo frenético y caótico de sus párpados. Estaba rompiendo nuestro código. Estaba tratando de gritar con sus ojos. Miró hacia la puerta, luego al teléfono, y luego a mí. El miedo que irradiaba de ella era tan intenso, que hacía que el aire en la habitación se sintiera pesado como el plomo. Necesito llamar al Dr. Banks, dije, alcanzando mi teléfono, pero antes de que pudiera marcar, la pantalla se iluminó con una llamada entrante. Era mi hermana, Nia. Contesté, esperando una voz amiga después de la confrontación con Marcus. Nia dije, me alegra tanto que llames. Algo está mal. Isaiah, escúchame, me interrumpió. Su voz aguda y rápida. Acabo de colgar con Brenda. Me contó sobre la escena que armaste. Amenazó conectarnos a la calle. Nia dije, confundido por su tono. Quieren vender la casa. Tal vez eso no sea lo peor, dijo Nia. Me congelé. ¿Qué dijiste? Mira. Sé que la amas, continuó Nia, suavizando su voz en un tono que sonaba ensayado. Pero Brenda tiene un punto. Te estás enterrando en esa casa. Encontré un folleto para la instalación que mencionaron. Se llama Cedar Grove. Es realmente agradable, Isaiah. Tienen jardines y enfermeras las 24 horas. Finalmente podrías recuperar tu vida. Podrías buscar un trabajo real. Tal vez incluso podríamos tomar unas vacaciones como solíamos hacer. Escuché a mi propia hermana, la mujer que me había ayudado a cambiar las sábanas de Keisha al principio, y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Estaba usando exactamente las mismas palabras que Marcus. Recuperar tu vida. Un trabajo real. ¿Te prometieron algo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Qué? No seas loco, tartamudeó Nia. Solo estoy preocupada por ti. Te ves tan cansado últimamente. No estás pensando con claridad. Solo firma los papeles, Isaiah. Deja que ellos manejen el dinero. Miré a Keisha. Me estaba observando, con lágrimas acumulándose en las esquinas de sus ojos. Ella sabía. Ella escuchó la traición en la habitación. Tengo que irme, Nia dije. Espera. No cuelgues. Si peleas contra ellos, perderás. Marcus conoce gente. Solo haz lo que dicen. Corté la llamada y arrojé el teléfono al sofá. El silencio en la habitación era ensordecedor. Mi propia hermana estaba del lado de ellos. Todos estaban repentinamente empujando hacia lo mismo. Querían a Keisha fuera. Querían la casa vendida. Y querían el control del dinero. Miré la botella naranja en mi mano. Brenda la había drogado. Nia me estaba presionando. Marcus amenazaba con acciones legales. No era una coincidencia. Era un ataque coordinado. No voy a esperar a la cita de la próxima semana, le dije a Keisha. Agarré mis llaves y la bolsa de emergencia, que siempre mantenía empacada junto a la puerta. Vamos al hospital ahora mismo, y no vamos al de nuestro vecindario. Maniobré la silla de ruedas junto a la cama. La transferencia fue difícil mientras temblaba de adrenalina, pero logré deslizarla en la silla y asegurarla. Guardé la misteriosa botella de pastillas en mi bolsillo. Esa era mi evidencia. Aguanta, mi amor, susurré mientras la sacaba al calor húmedo de la tarde. Cerré la puerta detrás de nosotros, preguntándome si volvería a ver el interior de nuestro hogar alguna vez. La subí a la camioneta, ignorando las miradas curiosas de los vecinos. Tenía un presentimiento en mis entrañas. Si nos quedábamos en esa casa una noche más, uno de nosotros no despertaría por la mañana. Conduje hacia la autopista,
dirigiéndome al hospital del condado al otro lado del puente, lejos de Marcus y sus costosos doctores. La sala de emergencias del Hospital General del Condado era una zona de guerra de ruido y miseria. Pero era el único lugar donde me sentía seguro. Estacioné la camioneta en la zona de carga y grité pidiendo ayuda. Los enfermeros vieron el pánico en mis ojos y a la mujer inmóvil en la silla de ruedas, y se movieron rápido, se llevaron aquella detrás de unas puertas dobles, dejándome allí parado, solo en la sala de espera, con las manos temblando dentro de mis bolsillos. Me senté en una silla de plástico rígido durante 3 horas eternas. Cada vez que las puertas se abrían, yo saltaba, esperando ver a Marcus o a Brenda entrando con sus abogados como buitres. Observé el reloj en la pared, cuyo tic-tac devoraba los minutos de mi vida. Pensé en los últimos 6 años, en las noches que pasé durmiendo en una silla, en la forma en que le hablaba durante horas esperando una señal, en cómo la alimentaba con una cuchara como si fuera una niña. Si me la quitaban, sabía que moriría. Yo no tenía propósito fuera de amarla. Finalmente, un médico salió llamando mi nombre. Señor Freeman. Me levanté tan rápido que casi derribó la silla. Era el Dr. Banks. Nunca lo había visto antes. Era joven, con ojos cansados y un rostro serio que me asustó más que la ira de Marcus. No sonrió. Me hizo señas para que lo siguiera, pero no me llevó a la habitación de Keisha. Me llevó a una pequeña oficina al final del pasillo y cerró la puerta. Por favor, siéntese, dijo. Él permaneció de pie, apoyado contra un escritorio de metal con una carpeta en las manos. ¿Está bien ella?, pregunté. ¿Es una infección? El Dr. Banks me miró durante un largo e incómodo momento. Me estaba estudiando, buscando algo en mi cara. Hicimos un panel completo de pruebas. A su esposa comenzó. Hicimos una tomografía y análisis de sangre extensos, porque sus signos vitales eran erráticos. Lo que encontré no tiene ningún sentido, señor Freeman. ¿Qué quiere decir?, pregunté, sintiendo cómo la sangre se drenaba de mi rostro. Según su historial médico, ella sufrió una lesión espinal T, hace 6 años, que la dejó completamente paralizada del pecho hacia abajo. ¿Es eso correcto? Sí, dije. Un camión la golpeó. Bueno, ese es el problema, dijo el Dr. Banks abriendo la carpeta. Estoy mirando sus escáneres ahora mismo. Su columna está intacta. Hay algunas cicatrices viejas de mortones. Sí, pero la médula espinal en sí no está cortada. Ni siquiera está comprimida. Lo miré fijamente, incapaz de procesar las palabras. Eso es imposible. Ella no se ha movido en 6 años. La baño cada mañana. Levanto sus piernas. Son peso muerto. Son peso muerto porque sus músculos no responden, interrumpió el Dr. Banks, su voz endureciéndose. Pero no debido a una lesión. Encontramos niveles altos de un sedante sintético en su sangre. Es un cóctel de relajantes musculares y benzodiazepinas que nunca había visto mezclado así antes. Es una camisa de fuerza química. Sentí que la habitación giraba. Está diciendo que ella no está paralizada. Estoy diciendo que, físicamente, ella debería ser capaz de caminar, dijo el Dr. Banks. Pero ha sido mantenida en un estado de letargo inducido médicamente durante años. Alguien la ha estado dosificando con absoluta precisión, justo lo suficiente para mantenerla inmóvil y muda, pero no lo suficiente para detener su corazón. Dio un paso hacia mí, y el aire en la habitación cambió, se volvió hostil. Este tipo de administración a largo plazo requiere un cuidador que esté con ella 24/7. Alguien que controle su comida y su agua. Me di cuenta con horror de lo que estaba pensando. Él creía que yo era el monstruo. ¿Usted cree que yo hice esto?, susurré. Estoy legalmente obligado a reportar esto a la policía, dijo el Dr. Banks cruzando los brazos. Esto es abuso médico severo, y ha llamado a seguridad. No se acercara a esa paciente de nuevo hasta que llegó en las autoridades. No, Spear, grité poniéndome de pie. Usted no entiende.
Yo la amo. He renunciado a mi vida por ella. ¿Por qué haría esto? No sé por qué, respondió el Dr. Banks fríamente. Tal vez por los cheques de discapacidad. Tal vez tiene el síndrome de Munchausen por poder. Pero los análisis de sangre no mienten. La botella de pastillas. De repente recordé el envase de plástico naranja quemándome un agujero en el bolsillo. Mis manos temblaban mientras lo sacaba. Encontré esto, tartamudeé, golpeando la botella sobre su escritorio de metal. Encontré esto debajo de su cama esta mañana. No fue recetado por usted ni por nadie más. Su hermana Brenda la visitó hace 2 días. Por eso la traje aquí. Sabía que algo estaba mal. El Dr. Banks tomó la botella. Miró la etiqueta. Luego me miró a mí. Su expresión cambió de acusación a confusión. La abrió y tocó el residuo de polvo blanco con su dedo enguantado. Esta es una etiqueta de farmacia de fórmulas magistrales, murmuró. Esto no es algo que puedas comprar simplemente en una farmacia. Esto está hecho a medida. Por favor, doctor, supliqué, con lágrimas corriendo por mi cara. Quieren vender su casa. Su primo y su hermana quieren meterla en un asilo para poder tomar su fondo fiduciario. Creo que han estado haciendo esto para mantenerla calada. Creo que han estado robando 6 años de nuestras vidas. El Dr. Banks miró la botella, luego volvió a mirar el informe de toxicología en su escritorio. Levantó el teléfono, pero no llamó a seguridad. Marcó un número diferente. Necesito un análisis urgente de una muestra que voy a llevar al laboratorio, dijo al auricular. Y llamen a la comisaría. Pregunten por la detective Reynolds. Díganle que tenemos un caso prioritario que involucra un posible envenenamiento. Colgó y me miró. Sus ojos todavía eran cautelosos, pero la hostilidad había desaparecido. Si está diciendo la verdad, señor Freeman, entonces su esposa está en grave peligro, y usted también, porque quien quiera que mezcló estas drogas sabía exactamente lo que estaba haciendo. Esto no fue un accidente. Esto fue una sentencia de prisión. La detective Reynolds no se parecía en nada a los policías de la televisión. Era una mujer menuda, con rasgos afilados y un traje que parecía una armadura. Entró en la pequeña oficina y colocó un dispositivo de grabación sobre el escritorio de metal entre nosotros. El Dr. Banks permaneció en la esquina, como un centinela silencioso observando el procedimiento. Señor Freeman, necesito que me guíe paso a paso por el accidente que paralizó a su esposa, dijo sin preámbulos. Tomé una respiración profunda, tratando de calmar mi corazón acelerado. Fue hace 6 años, en noviembre. Keisha estaba cruzando la calle en el centro, cerca del distrito de teatros. Un camión de reparto se pasó el semáforo en rojo. ¿Quién era el conductor?, preguntó ella, abriendo una pequeña libreta. No sé su nombre, admití. Márquez se encargó de todo. Dijo que el conductor era un contratista independiente sin seguro. Dijo que ir a la corte sería una pérdida de tiempo y dinero que no teníamos. Me dijo que llegó a un acuerdo privado con la compañía para obtener el capital inicial para el fideicomiso de Keisha. La detective Reynolds dejó de escribir y levantó la vista. Así que no se presentó ningún informe policial. No se presentaron cargos criminales contra un conductor que paralizó a una mujer. Sentí un nudo frío formarse en mi estómago. Asumí que había un informe. Marcos me dijo que habló con la comisaría. Yo estaba de luto, detective. Estaba tratando de aprender cómo cambiar catéteres y alimentar a mi esposa a través de un tubo. Confié en su familia para manejar el lado legal. Confió en las mismas personas que ahora intentan desalojarlo, dijo ella rotundamente. Parece que no hay registro de un accidente de tráfico que involucre a Keisha Freeman en nuestro sistema para esa fecha. No hay registro de una llamada al 911 desde esa intersección. La habitación pareció inclinarse. ¿Está diciendo que el accidente nunca ocurrió? Estoy diciendo que si fue golpeada por un camión, no hay prueba oficial de ello, respondió Reynolds. Y ahora tenemos a un médico diciéndonos que ha estado paralizada químicamente durante años.
Esto parece menos un accidente y más una estafa maestra de largo plazo. ¿Alguien más en su vida ha cuestionado esta historia alguna vez? Mire mis manos. Pensé en las discusiones, en los susurros. Solo una persona susurré. Jasmine. ¿Quién es Jasmine? Preguntó la detective inclinándose hacia adelante. Mi hermana dije. Bueno, era mi hermana adoptiva. Mis padres la acogieron cuando era un bebé. Crecimos juntos. Era auditora de un banco. Hace unos 2 años, comenzó a ayudarme a organizar las facturas médicas de Keisha. Notó cosas que no cuadraban. ¿Qué tipo de cosas? Retiros del fideicomiso que yo no autoricé. Pagos a contratistas por trabajos en propiedades que yo no conocía. Ella confrontó a Marcus y Brenda. Me dijo que iba a exponerlos. Dijo que había encontrado un rastro de papel que vinculaba el fondo fiduciario con funcionarios de la ciudad. ¿Y qué pasó? Preguntó Reynolds. Ella desapareció, dije, atragantándome con las palabras. Salió de mi casa un viernes por la noche y nunca regresó. Su auto fue encontrado abandonado junto al río. La policía dijo que parecía que se había fugado de la ciudad. Dijeron que tal vez estaba involucrada en algo ilegal y huyó. Marcus me dijo que robó dinero y huyó para evitar la cárcel. Pero nunca lo creí. Jasmine nunca me dejaría. La detective Reynolds tocó su tableta y sacó un archivo. Jasmine Freeman. Archivo de caso de personas desaparecidas número 4092. La investigación fue suspendida debido a la falta de pistas. Me miró con una nueva intensidad. Usted tiene una esposa que está paralizada pero no lo está. Tiene una hermana que se desvaneció después de investigar las finanzas familiares. Y tiene un primo y una cuñada presionando para liquidar activos. Esto no es solo abuso doméstico, Sr. Freeman. Esto es crimen organizado. El Dr. Banks dio un paso adelante desde la esquina. Detective, la paciente está respondiendo. El contraagente que administramos está funcionando más rápido de lo que esperaba. Ella está tratando de hablar. Corrimos por el pasillo hacia la unidad de cuidados intensivos. Mis piernas se sentían pesadas, como si estuviera corriendo a través del agua. Estaba aterrorizado de lo que Keisha diría. Estaba aterrorizado de lo que ella había sufrido. Cuando entramos en la habitación, Keisha se debatía débilmente contra las sábanas. Las enfermeras habían quitado las restricciones, pero ella todavía luchaba contra un enemigo invisible. Sus ojos estaban abiertos y salvajes. Miró al teco y luego me miró a mí. Keisha, grité corriendo al lado de la cama. Estoy aquí, nena. Estás a salvo. Ella agarró mi muñeca. Su agarre era débil, como un pájaro aferrándose una rama, pero era movimiento real. Sus dedos se curvaron alrededor de mi piel. Durante 6 años, había sostenido una mano que se sentía como arcilla tibia. Ahora, había tensión, había vida. Trató de formar palabras, pero su lengua estaba gruesa por los años de sedación. Hizo un sonido gutural que desgarró mi corazón. Agua ordenó el Dr. Banks. Una enfermera sostuvo una taza con una pajilla en sus labios. Keisha tomó un pequeño sorbo y tosió. Miró más allá de mí, a la detective Reynolds, y luego clavó sus ojos en los míos. El terror en ellos era absoluto. Me acercó más. Sus labios se movieron lentamente formando formas que luché por leer. Incliné mi oído hacia su boca. ¿Qué es amor? Pregunté. Dímelo. Su voz era un graznido seco y rasposo que sonaba como hojas arrastrándose sobre el pavimento. Era el primer sonido que había hecho en 2000 días. Huye jadeó. Me aparté confundido. ¿Huir a dónde? Tú no jadeó ella, forzando el aire de sus pulmones. Huye, ellos vienen. No me estaba diciendo que huyera. Me estaba advirtiendo. Apretó mi mano con una fuerza desesperada. El archivo susurró. Debajo de la cama. Nia. Me congelé. Nia. Mi hermana. La que me dijo que la metiera en un asilo.
la que se quedaba en nuestra habitación de huéspedes cada vez que estaba en la ciudad. Habitación de huéspedes, logró decir Keisha, debajo de la cama. Corre, Isaiah. La detective Reynolds intervino. ¿Qué está diciendo, señor Freeman? Está diciendo que hay algo debajo de la cama en nuestra habitación de huéspedes, dije, mi voz temblando. En la habitación donde se queda mi hermana, Nia. Está diciendo que necesitamos llegar allí antes que ellos. Reynolds agarró su radio. Necesitamos una patrulla en la residencia. Freeman inmediatamente. Posible aseguramiento de evidencia. Me miró. Viene conmigo. Si su hermana está involucrada, necesitamos encontrar lo que sé que esté escondiendo antes de que la familia se dé cuenta de que sabemos la verdad. Miré a Keisha por última vez. Prometo que volveré, dije. Ella parpadeó una vez. Sí. Aquí tienes el segmento 5 de 12, continuando con la intensidad dramática y el formato solicitado. El viaje de regreso a mi casa se sintió como una procesión fúnebre para la vida que solía conocer. Me senté en la parte trasera de la patrulla policial sin marcas, viendo pasar las calles familiares, la tienda de la esquina donde compraba el jugo favorito de Keisha, el parque donde solíamos caminar antes de que el mundo se acabara. Todo se veía igual, pero yo lo miraba, a través de los ojos de un hombre que había estado viviendo una mentira durante 6 años. La detective Reynolds conducía en silencio, escaneando los espejos, vigilando por si alguien nos seguía, lo cual, afortunadamente, no sucedía. Cuando entramos en la entrada, la casa parecía inocente. La luz del porche que había arreglado la semana pasada parpadeaba, proyectando largas sombras danzantes contra el revestimiento. Era una casa humilde, lo único de valor que nos quedaba a Keisha y a mí, y sin embargo se había convertido en el centro de una conspiración que todavía no podía comprender del todo. Quédese detrás de mí, ordenó Reynolds mientras desenfundaba su arma. Se movía con la gracia fluida de un depredador. La seguí por los escalones, con mis llaves tintineando en mi mano temblorosa. Abrí la puerta, y el sonido del cerrojo deslizándose resonó como un disparo en la noche silenciosa. La casa olía a lejía y a enfermedad vieja, el aroma de mi lucha diaria. Pasamos por el lugar vacío en la sala de estar, donde había estado la cama de Keisha. El vacío de ese espacio me golpeó en el pecho. Sin ella allí, la casa era solo una colección de madera y yeso. Después la planta baja, susurró Reynolds. Revisamos la cocina y el pequeño baño. Nada. La casa estaba vacía. Nos movimos a la habitación de huéspedes al final del pasillo. Esta era la habitación que Nia usaba cada vez que venía a la ciudad. Siempre insistía en mantener la puerta cerrada con llave, alegando que necesitaba privacidad para llamadas de trabajo. Nunca lo había cuestionado porque era mi hermana, y me estaba ayudando a navegar la pesadilla del cuidado de Keisha. Ahora me daba cuenta de que ese cerrojo no era por privacidad, era por seguridad. Abrí la puerta. La habitación olía al pesado perfume de gardenia de Nia. Era un aroma empalagoso que, de repente, me dio ganas de vomitar. La cama estaba perfectamente hecha, con la colcha estirada. Keisha dijo debajo de la cama, le dije a la detective. Me puse 4 patas. Las pelusas de polvo bailaban en el haz de la linterna de Reynolds. Metí la mano en la oscuridad, mis dedos rozando la alfombra hasta que golpearon algo duro y frío. Era un estuche rígido de plástico negro, del tipo usado para equipos de cámara costosos o armas de fuego. Lo saqué y lo arrastré al centro de la habitación. Estaba cerrado con un candado pesado. ¿Tiene una llave?, pregunté Reynolds. No, dije. Nunca he visto esto antes. Reynolds no dudó. Fue al garaje y regresó con un par de cortapernos que yo usaba para la cerca de alambre. Con un chasquido agudo, el candado cedió. Abrí la tapa y el contenido derramó los secretos de mi familia. Había fajos de dinero en efectivo, paquetes de billetes de $100, envueltos en bandas elásticas. Tenían que ser al menos $50,000.
pero mis ojos pasaron del dinero a una pequeña bolsa de terciopelo metida en la esquina. Yo conocía esa bolsa. Era de terciopelo azul con un cordón dorado. La recogí con dedos temblorosos y vertí el contenido en mi palma. Un brazalete de dijes de plata se deslizó hacia afuera. Tenía una pequeña torre Eiffel y un corazón con las iniciales JAI. Jasmine A. Isaiah. Le había dado esto a Jasmine para su cumpleaños número 25, 3 meses antes de que desapareciera. Ella nunca se lo quitaba. Decía que era su amuleto de la suerte. Verlo allí, en el escondite de Nia, se sintió como un golpe en la garganta. Ella lo tiene, dije con la voz entrecortada. Nia tiene el brazalete de Jasmine. Eso significa que ella sabe. Ella sabe lo que le pasó. Siga buscando, dijo Reynolds. Aunque su voz era suave con simpatía, junto al dinero había un teléfono desejable barato. Estaba apagado. Presioné el botón lateral, rezando para que tuviera carga. La pantalla parpadeó cobrando vida, el icono de la batería mostrándose rojo pero funcional. No había contraseña. Deslicé la pantalla y abrí la galería. Esperaba ver mensajes de texto o tal vez contactos. No esperaba el horror que me devolvió la mirada. La primera foto era de Jasmine. Estaba sentada en un colchón sucio, en una habitación con paneles de madera. Sus manos estaban atadas con precintos frente a ella. Se veía más delgada, sus pómulos afilados contra su piel y había un moretón en su frente, pero sus ojos estaban abiertos. Oh Dios, susurré. Deslicé a la siguiente foto. Jasmine de nuevo, sosteniendo un periódico. Hice zoom en la fecha. El periódico era de ayer. Está viva, grité, dejando caer el teléfono sobre la alfombra. Ella está viva. Reynolds recogió el teléfono y se desplazó por las imágenes. Su máscara profesional se agrietó, revelando puro asco. Estas son fotos de prueba de vida, dijo ella. Los secuestradores usan esto para probar a la persona que paga el rescate que la mercancía todavía está intacta. ¿A quién se las están enviando?, pregunté, mi mente corriendo a 1000 por hora. Reynolds revisó la carpeta de enviados. Había solo un número listado. Estaba guardado bajo el nombre El Arquitecto. Se las están enviando a Marcus, dijo Reynolds con gravedad. Su primo le está pagando a su hermana para mantener a su hermana adoptiva en una jaula. Esto ya no se trata solo del fondo fiduciario, Isaiah. Esto es tráfico humano. Esto es un caso de crimen organizado. Miré el brazalete en mi mano. El metal plateado se calentaba contra mi piel. Durante 2 años la había llorado. Había pensado que estaba muerta o que me había abandonado. Pero ella estaba en algún lugar, en la oscuridad, esperándome. Y Nia, la mujer con la que había compartido una litera cuando era niño, era la que tenía las llaves de su celda. ¿Dónde es esta habitación?, pregunté, señalando la foto en la pantalla. Miré las paredes. Esos paneles de madera. Conozco esa madera. Reynolds miró de cerca. Parece pino nudoso. Decoración de cabaña barata. Es el albergue de casa DJ. El recuerdo surgiendo como un tiburón de las aguas profundas. Marcus compró un albergue de casa cerca de la línea estatal hace 5 años. Presumió de él en la barbacoa familiar. Dijo que estaba completamente fuera de la red, sin vecinos por milas. Lo llamó su fortaleza de la soledad. Agarré el brazo de la detective. Ahí es donde la tienen. Sé exactamente dónde está. Reynolds se levantó y enfundó su arma. Empaque una bolsa, Sr. Freeman. No se quedará aquí esta noche. Si Nia regresa y encuentra que este estuche desapareció, sabrá que estamos tras ella. Vamos a una casa de seguridad y luego vamos a buscar a su hermana. Mientras salíamos de la habitación de huéspedes, miré hacia la cama por última vez. El olor a gardenia todavía colgaba en el aire, pero ahora no olía a perfume, olía a podredumbre. Olía a la decadencia de una familia que había decidido que el dinero valía más que la propia sangre. Apreté el brazalete de plata en mi puño,
hasta que el metal se clavó en mi palma. Necesitaba el dolor para concentrarme. Necesitaba el dolor para recordarme que esto era real y que la guerra apenas había comenzado. Regresamos al hospital bajo el manto de la oscuridad. Las luces intermitentes de la bahía de ambulancias eran lo único que cortaba la penumbra de la noche. La Detective Reynolds estacionó el auto sin marcas en una zona restringida y me apresuró a través de una entrada de servicio. Ya no éramos simples visitantes. Éramos blancos. Cuando entré en la unidad de cuidados intensivos, la atmósfera había cambiado. Las enfermeras se movían con un sentido de urgencia, empacando bolsas y revisando monitores. En el centro de la habitación, Keisha estaba sentada. Estaba apoyada contra una montaña de almohadas, luciendo frágil y translúcida como un fantasma que había decidido embrujar a los vivos, pero sus ojos eran agudos como cuchillos. La niebla de los sedantes se había levantado lo suficiente para revelar a la mujer con la que me casé hacía 10 años. Isaiah rasgó su voz tan pronto como me vio. Su voz era débil pero llevaba la autoridad innegable de un sobreviviente. Fui a su lado y tomé su mano. Estaba fría, pero ella apretó la mía con una fuerza sorprendente. Metí la mano en mi bolsillo y saqué el brazalete de dijes de plata, dejé que colgara entre nosotros, con la pequeña torre Eiffel de metal atrapando la dura luz fluorescente. Lo encontramos, dije suavemente. Estaba en la habitación de huéspedes, en el escondite de Nia. Keisha cerró los ojos y una sola lágrima trazó un camino por su mejilla. Lo sabía, susurró. Los escuché hablar. Isaiah. Cuando pensaban que yo estaba profundamente dormida, se volvieron descuidados. Nia y Marcus. Se reían de eso. Se reían de lo fácil que era engañarte. ¿Por qué?, pregunté, mi voz quebrándose con el peso de la traición. ¿Por qué llegar a estos extremos? ¿Por qué no simplemente matarnos? ¿Por qué los muertos no pueden abrir cajas fuertes biométricas?, dijo Keisha. Abriendo los ojos, tomó un sorbo de agua de una taza que sostuve en sus labios y continuó. No se trata solo del dinero del fideicomiso. Esos son centavos comparado con el premio real. Mi padre no solo me dejó efectivo, Isaiah, me dejó un seguro. Lo llamaba el archivo del juicio final. Miré a la Detective Reynolds, quien se había acercado, con su grabadora funcionando. ¿Qué hay en el archivo, señora Freeman?, preguntó la detective. Todo, respondió Keisha. Mi padre era el contador de la firma de desarrollo de Marcus antes de morir. Descubrió que estaban lavando dinero para la Comisión de Zonificación de la ciudad, millones de dólares en sobornos disfrazados como costos de construcción. Estaban construyendo rascacielos en papel que nunca rompieron tierra en la realidad. Hizo una pausa para recuperar el aliento, con el pecho agitado por el esfuerzo. Mi padre mantuvo un libro mayor digital de cada transacción ilegal. Lo escondió en un disco duro encriptado. Lo puso en una caja fuerte de pared en la vieja casa, la que está detrás de la chimenea. Pestañeé, recordando el ladrillo suelto que siempre había tenido la intención de arreglar. ¿La caja fuerte está ahí?, pregunté. Sí, dijo Keisha, pero requiere un escaneo de retina y una clave de voz. Mi voz. Por eso me mantuvieron viva. Por eso me paralizaron. Necesitaban romperme lo suficiente para obligarme a abrirla, pero no podían matarme o la caja fuerte se bloquearía permanentemente. Tiene un interruptor de hombre muerto. Todo cobraba un sentido enfermizo. Las drogas no eran solo para mantenerla calada. Eran tortura. Estaban tratando de desgastarla hasta que les diera las llaves del reino. ¿Pero qué hay de Yasmín?, pregunté, sintiendo la ira subiendo en mi garganta como bilis. Yasmín no sabía sobre la caja fuerte. Ella solo estaba mirando estados de cuenta bancarios. ¿Por qué secuestrarla? ¿Por qué mantenerla en una jaula durante 2 años? Keisha me miró con una tristeza tan profunda que se sintió como dolor físico. Levantó la mano y tocó mi rostro con sus dedos temblorosos.
Jasmine encontró algo más. Isaiah no solo encontró las irregularidades financieras, encontró una razón para luchar contra ellos que era más grande que el dinero. ¿Qué razón? Presioné. Keisha vaciló, mirando a la detective antes de volver a mirarme a mí. La noche antes de desaparecer, Jasmine vino a verme. Yo estaba encerrada, incapaz de moverme, pero ella se sentó junto a mi cama y me habló. Me dijo que iba a ir a la policía al día siguiente. Dijo que tenía que proteger el futuro. ¿Qué futuro? Insistí. Estaba embarazada. Isaiah susurró Keisha. La habitación se quedó en silencio. El único sonido era el pitido rítmico del monitor cardíaco, que parecía acelerarse al compás de mi propio pulso. Embarazada repetí, la palabra sintiéndose extraña en mi boca. Pero ella no tenía novio. Nunca mencionó a nadie. No tenía novio, dijo Keisha suavemente. Ella tenía un secreto. Me lo contó esa noche. Dijo que sucedió solo una vez, durante un momento de dolor compartido. Mi mente corrió hacia atrás 2 años, al aniversario del accidente de Keisha. Yo había tocado fondo, ahogándome en whisky y desesperación. Jasmine había venido para asegurarse de que no hiciera una estupidez. Nos habíamos sentado en el piso de la cocina, llorando, sosteniéndonos el uno al otro. Recordé la calidez de su piel, la necesidad desesperada de conexión en un mundo que se había vuelto frío. Fue un borrón de tristeza y consuelo que yo había enterrado profundamente en mi memoria, porque me sentía muy culpable. Oh, Dios mío, susurré, cubriendo mi boca con la mano. Aquí tienes el segmento 7-12, adaptado con alta tensión dramática y el formato solicitado. Es tu hijo. Isaiah dijo Keisha, su voz desprovista de juicio, llena solo de una tristeza terrible. Ella tenía 3 meses de embarazo cuando se la llevaron, por eso no la mataron. Nia convenció a Marcus de que un bebé era la máxima ventaja. Han estado criando a tu hijo en cautiverio, esperando el momento en que pudieran usarlo para obligarte a firmar la cesión de la casa. Sentí que mis rodillas cedían y me desplomé en la silla junto a la cama. Un niño. Tenía un hijo o una hija allá afuera. Un niño nacido en una celda de prisión, criado por lobos. La detective Reynolds dio un paso adelante, con el rostro sombrío. Esto cambia la evaluación táctica. No solo estamos buscando a un rehén, estamos buscando a un bebé. Keisha volvió a agarrar mi mano, sus uñas clavándose en mi piel. Tienes que salvarlos, Isaiah. Tienes que sacarlos de ese albergue. Lo haré, prometí. Con lágrimas corriendo por mi rostro. Quemaré el mundo entero si tengo que hacerlo. Tenemos que movernos, anunció Reynolds, revisando su reloj. La línea de tiempo está comprometida. Si Nia regresó a la casa y encontró el estuche perdido, ya ha alertado a Marcos. Moverán a los rehenes, o vendrán por nosotros para silenciar la filtración. Reynolds tocó su auricular. Mando, aquí Reynolds. Estamos iniciando la transferencia del testigo. Necesitamos el transporte blindado en el muelle sur en 5 minutos. Estamos quemando la ubicación. Me levanté, secándome las lágrimas de la cara. El shock se estaba desvaneciendo, reemplazado por una resolución fría y dura. Ya no era solo un esposo, era un padre. Y las personas que habían lastimado a mi familia iban a pagar. ¿Puedes viajar?, le pregunté a Keisha. Ella asintió, apretando la mandíbula. Me arrastraría si tuviera que hacerlo. Sácame de esta cama, Isaiah. Ayudé a las enfermeras a subirla a una camilla. Era tan ligera, su cuerpo consumido por años de atrofia, pero su espíritu pesaba con venganza. Mientras la llevábamos hacia el elevador de servicio, miré el brazalete de plata en mi mano una última vez antes de guardarlo en mi bolsillo. Ya no era solo una joya, era una promesa. Vamos a una casa de seguridad, explicó Reynolds mientras entrábamos al elevador. Es una instalación del FBI en las afueras de la ciudad. Una vez que tengamos a la SRA,
Freeman segura, lanzaremos la redada en el albergue. Las puertas del elevador se cerraron, celándonos en la caja de metal. Observé los números contando hacia atrás, sintiéndome como un soldado cayendo en una zona de guerra. No sabía que la guerra ya nos estaba esperando en el estacionamiento. No sabía que la traición era más profunda que solo Nia. No sabía que, en unos minutos, lo único que importaría era sobrevivir. Las puertas del elevador se deslizaron abriéndose con un gemido metálico pesado. Salimos al muelle de carga del garaje. Era un espacio cavernoso, lleno de sombras profundas y olor escape rancio mezclado con concreto húmedo. Un camión de transporte blindado nos esperaba con el motor en marcha, retumbando bajo como una bestia dormida. 2 oficiales uniformados estaban junto a las puertas traseras con rifles cruzados sobre sus pechos. Parecían formidables, pero sentí un pinchazo de inquietud en la nuca. Estaba demasiado tranquilo. El tipo de silencio que ocurre en el bosque justo antes de que un depredador ataque. «Muévanse, gente», ladró Reynolds. Ella agarró el frente de la camilla y tiró, mientras yo empuñaba desde atrás. Las ruedas traqueteaban ruidosamente en el piso de concreto. El sonido resonaba en las paredes, haciéndome estremecer. Estábamos a mitad de camino hacia el camión cuando el mundo explotó. Una camioneta negra chirrió alrededor de la esquina, derrapando de lado con humo saliendo de sus neumáticos. Se estrelló contra la patrulla policial que bloqueaba nuestra salida. Antes de que pudiera siquiera procesar la colisión, las puertas laterales de la camioneta se abrieron de golpe. 3 hombres saltaron, vestidos de negro táctico. No gritaron ni vociferaron. Simplemente levantaron sus armas y abrieron fuego. «Abajo», gritó Reynolds, empujándome fuerte. Caí sobre el concreto frío, arrastrando la camilla conmigo. El aire se llenó con el chasquido ensordecedor de los disparos y el sonido de las balas mordiendo el metal del camión de transporte. Vidrios rotos lo vieron sobre nosotros, como diamantes dentados. Cubrí a Keisha con mi cuerpo, escudándola con todo lo que tenía. Sentí su temblor debajo de mí. Presioné mi cara contra su hombro, susurrando oraciones que no había dicho desde que era un niño. Los 2 oficiales uniformados junto al camión habían caído. Reynolds estaba agachada detrás de un pilar de concreto, devolviendo el fuego con su pistola de servicio. El destello del cañón iluminaba su rostro en ráfagas estroboscópicas. «¿Quién son estas personas?», grité sobre el ruido. «Profesionales», gritó Reynolds recargando su arma. «Mantén la cabeza abajo, Freeman». Los atacantes nos estaban flanqueando, moviéndose con precisión militar. No intentaban asustarnos. Intentaban borrarnos. Levanté la cabeza solo una pulgada, tratando de ver si había una salida. Fue entonces cuando vi el segundo vehículo. Era un sedán de lujo estacionado en las sombras, cerca de la rampa hacia el nivel de la calle. La ventana trasera bajó lentamente. Esperaba ver a Marcus. Esperaba ver a un jefe de la mafia sin rostro, pero el rostro que miraba la carnicería era el rostro con el que había crecido. Era Nia. No se estaba encogiendo de miedo, se estaba asomando por la ventana, gritando órdenes a los pistoleros. «Flanqueen a la derecha», gritó, señalando directamente a donde Reynolds estaba inmovilizada. «No dejen que lleguen a la camioneta». La miré fijamente, incapaz de respirar. Esta era mi hermana pequeña, la niña a la que le había enseñado a andar en bicicleta, la mujer que había llorado en mi boda y sostenido mi mano en el funeral de nuestra madre. Me miró a través del caos, y por un segundo, nuestros ojos se encontraron. No vi arrepentimiento, no vi vacilación, vi cálculo frío. Me miró como si yo fuera una línea en una hoja de cálculo que necesitaba ser eliminada. «Acábenlos», gritó Nia. Uno de los pistoleros giró su rifle hacia mí. Vi el destello del cañón. Sentí el calor de la bala mientras jispiaba en el concreto a pulgadas de mi cabeza, enviando polvo de cemento a mis ojos. Apreté los párpados, esperando el final.
Aquí tienes el segmento 8 de 12, adaptado con alta tensión dramática y el formato solicitado. Pero entonces, una sirena oyó en la distancia. El sonido de los refuerzos que se acercaban creció, resonando por la rampa. Los pistoleros vacilaron, mirando hacia el sedán en busca de instrucciones. «Aborten», gritó Nia, golpeando su mano contra el marco de la puerta. «Estamos comprometidos. Vámonos». Los pistoleros se retiraron, disparando ráfagas de supresión mientras se apresuraban a volver a la camioneta. Los motores rugieron y los neumáticos chillaron mientras ambos vehículos aceleraban hacia la rampa de salida, dejando atrás una nube de humo azul y aque. Me quedé allí, tirado en el silencio que siguió, escuchando mi propio corazón martilleando contra mis costillas. Reynolds gritaba por su radio, pidiendo médicos y apoyo. Me empujé lentamente hacia arriba. Mis manos estaban raspadas y sangrando, y mis oídos zumbaban tan fuerte que apenas podía escuchar. «¿Keisha?», pregunté, mirando a mi esposa. Ella estaba pálida, pero sus ojos estaban abiertos y feroces. «Estoy bien», susurró. «La vi. Isaiah. Vi a Nia». Asentí lentamente, sintiendo morir un pedazo de mi alma. No solo los estaba ayudando, Keisha. Ella los estaba dirigiendo. Intentó matarnos. Reynolds corrió hacia nosotros, revisando si teníamos heridas. «Tenemos que irnos ahora», dije yo, levantándome por el cuello de la camisa. «Falaron, pero se reagruparán. Esta ubicación está quemada. No podemos esperar a la ambulancia». Me ayudó a subir a Keisha a la parte trasera de su auto sin marcas, que milagrosamente había escapado de lo peor del tiroteo. Mientras me subía junto a mi esposa, miré el lugar donde había estado el auto de Nia. La mancha de aceite en el concreto parecía sangre negra. Me di cuenta entonces de que la hermana que conocía estaba muerta. Había muerto hacía mucho tiempo, reemplazada por este monstruo que cambió a su familia por dinero. Toqué el bolsillo donde estaba escondido el brazalete de plata. Tenía un hijo allá afuera, un hijo que estaba siendo retenido por las mismas personas que acababan de intentar ejecutar a su padre. «Conduzca», le dije a Reynolds. «Solo conduzca». Aceleramos fuera del garaje hacia la noche de la ciudad, dejando atrás los restos de mi pasado. Ya no tenía miedo. El miedo requiere que tengas algo que perder. Yo acababa de perder la última ilusión que tenía sobre mi familia. Ahora, solo tenía una misión. Iba a encontrar a mi hijo, y me iba a asegurar de que Nia nunca diera otra orden en su vida. La casa de seguridad era un bloque de hormigón feo, situado en medio de un parque industrial que parecía abandonado. No había carteles en la puerta ni ventanas que dieran a la calle. La detective Reynolds marcó un código en un teclado, y la pesada puerta de acero se abrió con un zumbido. Entramos en un pasillo estéril que olía a café rancio y toner de impresora. No era un hogar, era un búnker. Los paramédicos nos esperaban. Descendieron sobre Keisha como una bandada de pájaros blancos, revisando sus signos vitales y limpiando los cortes del vidrio que se había roto en el camión de transporte. Intentaron revisar mi cabeza, donde la bala había rozado la pared cerca de mí, pero los aparté con la mano. Estaba entumecido. Mi cuerpo se movía en piloto automático, mientras mi mente estaba atrapada en un bucle, repitiendo la imagen del rostro de Nia en la ventana de ese sedán. Me había mirado con tanta indiferencia fría. La hermana que yo había protegido en el patio de recreo se había ido. En su lugar había una extraña que ordenaba golpes contra su propia sangre. Reynolds nos llevó a una pequeña habitación con un catre y una mesa de metal. Caminaba de un lado y otro hablando rápidamente por su teléfono, coordinando con el FBI y los equipos tácticos. Me senté en el borde del catre junto a Keisha, sosteniendo una bolsa de hielo en mi sien palpitante. «Tenemos fijada la ubicación», dijo Reynolds terminando la llamada. El rastreo en el teléfono desechable nos llevó a un albergue de casa, cerca de la línea estatal. Justo como usted dijo.
Está registrado a nombre de una empresa fantasma propiedad de Marcus. Estamos movilizando un equipo SWAT. Entramos en 2 horas. 2 horas dije. Eso es demasiado tiempo. Si Nia ya está allí, podrían moverlos. Tenemos que seguir el protocolo. Isaiah dijo Reynolds con la voz tensa. No podemos entrar a ciegas. Necesitamos imágenes térmicas y un perímetro. Salió de la habitación para informar a su equipo, dejándome a solas con Keisha. El silencio entre nosotros era pesado. Estaba lleno de los fantasmas de los últimos 6 años y la sombra de la revelación que había destrozado mi mundo en el hospital. Keisha extendió la mano y tocó mi rodilla. Su mano temblaba, pero su agarre era firme. «Estás pensando en él», dijo suavemente. La miré. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de dolor y compasión que me rompió el corazón. «¿Es verdad, Keisha?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «¿Es el niño realmente mío?». Ella asintió lentamente. Jasmine me contó todo la noche antes de desaparecer. Me contó sobre el aniversario del accidente. Me contó cómo ambos se emborracharon de dolor y whisky. Cómo se abrazaron porque ambos se estaban ahogando. Cerré los ojos, recordando esa noche. Fue un borrón de lágrimas y desesperación. Me había sentido tan solo. Jasmine había sido la única que entendía el peso de la carga que yo llevaba. No fue una aventura. Fue una colisión de 2 almas rotas. No lo sabía, dije. Te juro que no sabía que estaba embarazada. Sé que no lo sabías, dijo Keisha. Ella iba a decírtelo. Por eso vino a mí primero. Quería mi perdón antes de decírtelo a ti. Quería asegurarse de que no destruiría lo que quedaba de nosotros. Y en cambio se la llevaron, dije, sintiendo la rabia subir en mi pecho de nuevo. Se la llevaron por el bebé, Isaiah, dijo Keisha. El fondo fiduciario y la malversación eran importantes, pero el bebé era la ventaja definitiva. Nia sabía que si tenía a tu hijo, te poseía. Mi hijo, repetí, probando la palabra. Se sentía pesada y aterradora. Su nombre es Malik, susurró Keisha. Levanté la vista bruscamente. Malik. Jasmine lo nombró en honor a tu padre, dijo ella. Escuché a Nia y a Marcus hablando de él por teléfono. Se reían de eso. Lo llamaban la póliza de seguro. Amenazaban a Jasmine todos los días. Le dijeron que si no grababa vídeos, diciendo que se había escapado voluntariamente, lastimarían a Malik. Le dijeron que si intentaba escapar, lo pondrían en el sistema de acogida, y ella nunca lo volvería a ver. La imagen de un niño pequeño, mi hijo, creciendo en una jaula rodeado de monstruos, hizo que mi visión se nublara de rojo. Tenía 2 años. Había pasado toda su vida como un rehén. Nunca había visto el sol sin rejas de por medio. Nunca había conocido a un padre. Nia lo crió, dije, mi voz temblando de furia. Mi hermana crió a mi hijo en una prisión mientras venía a mi casa y me decía que metiera a mi esposa en un asilo. Ella lo visitaba los fines de semana, corrigió Keisha. Lo trataba como a una mascota. Una mascota secreta que podía usar para amenazar a Jasmine. Era un juego para ella, Isaiah. Un juego cruel y enfermo. Me levanté y caminé hacia el pequeño espejo atornillado a la pared. Miré mi reflejo. Me veía cansado. Parecía un hombre que había sido golpeado por la vida. Vi las canas en mi barba y las líneas alrededor de mis ojos. Vi al cuidador, a la víctima, al esposo que había sido engañado durante 6 años. Pero mientras me miraba fijamente, algo cambió. El cansancio no desapareció, pero se endureció. Se convirtió en algo frío y afilado. Pensé en Malik. Pensé en Jasmine atada a una silla. Pensé en Keisha atrapada en su propio cuerpo. Estaba harto de ser la víctima. Estaba harto de ser el enfermero amable que limpiaba frentes y firmaba papeles. Me volví hacia Keisha. ¿Confías en mí?, pregunté. Ella me miró y por primera vez en 6 años, sonrió. Era una sonrisa de guerrera feroz. Con mi vida, dijo. Caminé hacia la puerta y la abrí de golpe.
La detective Reynolds estaba parada en el pasillo revisando un mapa del albergue con dos oficiales tácticos. Levantaron la vista sorprendidos por mi entrada repentina. Voy con ustedes, dije. Reynolds negó con la cabeza. Absolutamente no. Usted es un civil, señor Freeman. Es una carga. Quédese aquí donde es seguro. No estoy preguntando, dije, invadiendo su espacio personal. Conozco ese albergue. Iba allí cada verano cuando era niño, antes de que Marcus lo comprara. Conozco las puertas del sótano, que no están en los planos. Conozco el conducto de ventilación que lleva a los dormitorios traseros. Reynolds hizo una pausa, mirándome con una nueva evaluación. Y ese es mi hijo ahí dentro, añadí, mi voz baja y peligrosa. Esa es mi sangre. Si cree que puede detenerme de ir a buscarlo, va a tener que arrestarme ahora mismo. El oficial táctico miró a Reynolds. Si conoce la distribución del sótano, podría ser una ventaja táctica, dijo. Los escáneres térmicos están teniendo problemas para penetrar los niveles del sótano. Reynolds me miró durante un largo momento. Vio el cambio en mí. Vio que el hombre que había entrado al hospital aterrorizado y confundido se había ido. En su lugar había un padre que estaba listo para quemar el mundo con tal de salvar a su hijo. Consíganle un chaleco, ordenó Reynolds, volviéndose hacia el mapa. Pero se queda en el vehículo hasta que yo diga que está despejado, ¿entiende? Asentía, entendía, pero también sabía que, una vez que llegáramos allí, no me quedaría en ningún vehículo. Iba a mirar a mi hermana a los ojos y iba a recuperar lo que ella había robado. Regresé a la habitación para despedirme de Keisha. Tráelos a casa, me dijo. Besé su frente. Era la primera vez que la besaba en años donde ella podía sentirlo, donde ella estaba realmente allí. Lo haré, prometí. Salí de la casa de seguridad y subí a la parte trasera de la camioneta táctica blindada. La pesada puerta se cerró de golpe, celándome con una docena de hombres sosteniendo rifles de asalto. Yo no tenía un arma, no tenía una placa, pero mientras me sentaba allí en la oscuridad, aferrando el brazalete de plata en mi bolsillo, sabía que yo era la cosa más peligrosa en ese camión. Era un padre yendo por su hijo, y que Dios ayude a cualquiera que se interponga en mi camino. La camioneta táctica rebotó violentamente mientras salíamos de la carretera principal hacia el viejo camino maderero que conducía al albergue de casa. El interior estaba iluminado solo por el brillo rojo de los paneles de instrumentos. Me senté apretado entre dos hombres que parecían estatuas talladas en granito. Revisaban sus armas con un clic metálico rítmico que sonaba como un reloj contando los segundos de mi vida. Ajusté el chaleco antibalas que Reynolds me había dado. Se sentía pesado y rígido contra mi pecho. Estaba diseñado para detener el plomo, pero me preguntaba si podría detener la angustia si llegábamos demasiado tarde. Nos detuvimos a 1 milla de la línea de propiedad. Las puertas traseras se abrieron y el aire fresco de la noche entró, oliendo agullas de pino y tierra húmeda. Salí a la oscuridad. El bosque estaba en silencio. Era el tipo de silencio profundo que se traga el sonido y la luz. Reynolds ya estaba parada junto al capó del vehículo de mando, mirando la pantalla de una tableta. La luz azul iluminaba las líneas de preocupación en su frente. Caminé y miré por encima de su hombro. La pantalla mostraba una imagen térmica del albergue. Era una estructura enorme brillando con firmas de calor. Tenemos 4 hosteles en el perímetro, dijo Reynolds señalando las formas naranjas brillantes que se movían cerca de la línea de árboles. Y 2 más adentro en la planta baja. ¿Qué pasa con el sótano?, pregunté. Ahí es donde está la habitación segura. Ahí es donde él guardaba sus trofeos cuando éramos niños. Reynolds tocó la pantalla. El sótano está blindado. Las paredes son de hormigón reforzado y piedra. La imagen térmica rebota. Estamos ciegos ahí abajo. No sabemos cuántos tiradores hay adentro o exactamente dónde están ubicados los rehenes. Entonces me necesitan, dije. Reynolds se volvió hacia mí, y su rostro era duro. Ya repasamos esto en la casa de seguridad, Freeman. Quédese aquí con el equipo de apoyo.
No puedo tener a un civil en la formación durante una irrupción. Se interpondrá en el camino o lo matarán. No me voy a quedar aquí, dije, manteniendo mi voz baja pero firme. Dijo que el sótano es un punto ciego. Si su equipo entra por la puerta principal, el ruido alertará a quien sea que esté vigilando las celdas. Tendrán tiempo para usar a los rehenes como escudos. O peor, los ejecutarán antes de que ustedes siquiera bajen las escaleras. Aquí tienes el segmento 10 de 12, adaptado con alta tensión dramática y el formato solicitado. ¿Y qué propone?, preguntó ella, cruzándose de brazos. Señalé el lado norte de la imagen térmica, donde la firma de calor era más débil. Hay un conducto de carbón justo aquí. Está escondido detrás de los arbustos de azaleas. Fue tapiado hace años, pero la madera está podrida. Cae directamente en la sala de calderas, detrás del sótano principal. Reynolds miró el mapa y luego volvió a mirarme a mí. ¿Está seguro? Jugué al escondite en ese conducto. Cuando tenía 10 años respondí. Es estrecho, pero un hombre cabe. Si envía un equipo por ese camino, pueden flanquear a los guardias desde atrás. Pueden asegurar a los rehenes mientras su fuerza principal golpea la puerta delantera. Reynolds miró al líder táctico, un hombre gigante al que llamaba Comandante Stone. Stone asintió lentamente. La inteligencia es buena. Una entrada de 2 frentes divide su atención. Nos da el elemento sorpresa en el sótano. Equípense, entonces, dijo Stone. Pero enviaremos a 2 de mis hombres por el conducto primero. Usted los sigue. No ataque menos que sea atacado. Señale la habitación y luego tírese al suelo. ¿Entiende? Asentí. Entendía. Pero también sabía que, si veía a Nia o a Marcus sosteniendo un arma contra mi hijo, no me iba a tirar al suelo. Nos movimos en una fila india a través de la densa maleza. El equipo táctico se movía tan silenciosamente que ni siquiera rompieron una ramita. Traté de igualar sus pasos, pero mi corazón martilleaba tan fuerte que temía que los guardias lo escucharan desde la casa. Cada sombra parecía un pistolero. Cada crujido de hojas sonaba como una emboscada. Llegamos al borde del claro. El albergue se alzaba frente a nosotros como un castillo oscuro. Era una estructura masiva de madera y piedra que Marcus había renovado para convertirla en una fortaleza de ego. Vi el brillo de un cigarrillo desde el porche, donde un guardia paseaba. Stone señaló al equipo que se dividiera. 6 hombres se movieron hacia la entrada principal. Stone, yo y otros 2 rodeamos hacia el lado norte. Encontramos los arbustos de azaleas justo donde los recordaba. Estaban crecidos y salvajes. Stone apartó las ramas, revelando la vieja escotilla de madera del conducto de carbón. Estaba cubierta de musgo y decadencia. Uno de los oficiales la abrió con una palanca. La madera gimió suavemente, pero el sonido fue enmascarado por el viento en los árboles. El agujero negro se abrió, oliendo a polvo de carbón antiguo y moho. Stone me miró. Es su turno, Freeman. Muéstrenos el camino. Me bajé al conducto. La oscuridad me tragó entero. Me desliqué por la rampa de madera áspera, raspándome los codos y las rodillas. Aterricé en un montón de polvo de carbón en el fondo. Contuve la respiración, escuchando. Estaba adentro. La sala de calderas estaba tenue, iluminada solo por la luz piloto de la caldera masiva. Vi el contorno de la puerta que conducía al pasillo principal. Le hice una señal a Stone, quien se había deslizado detrás de mí. Levantó su rifle y asintió. Nos arrastramos hacia la puerta. Podía escuchar voces al otro lado, voces enojadas y amortiguadas. Reconocí una de ellas al instante. Era Marcus. Y entonces escuché un sonido que hizo que mi sangre se congelara en mis venas. Era el llanto agudo y aterrorizado de un niño, Malek. Mi mano fue al bolsillo de mi chaleco, agarrando el brazalete de plata. Miré a Stone y señalé la puerta. Él tocó su auricular, dando la orden al equipo afuera. Irrupción en 3 susurró. 2.
1. La cuenta llegó a 0 y el mundo sobre nosotros se desintegró en truenos. Las granadas de conmoción detonaron en la planta principal, sacudiendo el polvo de las vigas del techo del sótano. Sonaba como si el cielo se estuviera cayendo. Las tablas del piso gimieron y crujieron bajo el peso del equipo táctico rompiendo la puerta delantera. «Vamos», gritó Stone, pateando la puerta de la sala de calderas para abrirla. Surgimos en el pasillo del sótano. Era estrecho y estaba forrado de piedra, húmedo por la humedad. Un guardia estaba parado en el extremo lejano, cerca de una pesada puerta de roble. Sostenía una ametralladora, pero estaba mirando al techo, distraído por el caos de arriba. Ese error le costó la vida. Stone disparó 2 veces. Fueron bocanadas de aire silenciosas de su rifle con silenciador. El guardia se desplomó al suelo sin un sonido. «Despejen a la izquierda», ordenó Stone a su equipo. Pero yo no fui a la izquierda. El llanto se había detenido, reemplazado por un silencio aterrador. Miré a la derecha, hacia la puerta abierta de lo que solía ser la sala de juegos. Adentro lo vi. Marcus estaba parado junto a un bote de basura de metal que ardía con fuego. Estaba tirando documentos frenéticamente a las llamas. Su rostro estaba brillante de sudor, y su costoso traje italiano estaba arrugado. Parecía una rata atrapada en un barco en llamas. Escuchó nuestros pasos y se dio la vuelta. Cuando me vio, sus ojos se abrieron en un shock genuino. Dejó caer la pila de papeles que sostenía. Isaiah tartamudeó. Miró el escritorio a su lado. Una pistola negra estaba sentada encima de un libro mayor. Su mano se movió hacia ella con un espasmo. No pensé. No esperé a Stone ni a la policía. La rabia que se había estado acumulando en mí durante 6 años explotó. Fue una ola al rojo vivo que ahogó el miedo. Me lancé a través de la habitación. Marcus se abalanzó por el arma, pero lo golpeé como un tren de carga. Mi hombro se clavó en su pecho y ambos salimos volando hacia atrás. Nos estrellamos contra una estantería, enviando trofeos y vidrios rotos al suelo. El impacto me sacó el aire, pero no lo sentí. Me arrastré encima de él. Marcus estaba gritando algo, pero yo no podía escuchar palabras. Solo escuchaba los años de mentiras. Escuchaba el sonido de la silla de ruedas de Keisha. Escuchaba el silencio de mi casa vacía. Él me arañó la cara, sus uñas clavándose en mi piel. Estaba blando. Olía a whisky escocés y a miedo. Lo agarré por las solapas de su chaqueta y lo golpeé de nuevo contra el vidrio disperso. «Esto es por ella», rugí. Lo golpeé. Sentí su nariz crujir bajo mis nudillos. No fue una pelea limpia. Fue fea, cruda. Fue la violencia desesperada de un hombre que lo había perdido todo. «Sueltam, bastardo loco», escupió Marcus entre sangre. «Puedo pagarte, puedo darte la mitad». «¿La mitad?», grité, levantándolo de nuevo. «Me robaste 6 años. Le quitaste las piernas a mi esposa. Te llevaste a mi hermana». Lo golpeé de nuevo, y otra vez. Cada golpe era un recibo por el dolor que había causado, por las noches que pasé durmiendo en una silla, por la humillación de rogarle dinero para comprar comida, por la forma en que miraba a Keisha como si fuera peso muerto. Trató de darme un rodillazo en el estómago, pero yo estaba impulsado por la adrenalina pura. Inmovilicé sus brazos contra el suelo. Lo miré, respirando con dificultad. Mis manos estaban cubiertas de su sangre. Él me miró y, por primera vez desde que éramos niños, no vi al empresario arrogante. Vi a un cobarde. «Por favor», Isaiah gimoteó. «No fue idea mía, fue Nia. Ella me obligó a hacerlo». «Eres un mentiroso», escupí. «Todos ustedes son unos mentirosos». Levanté el puño para terminarlo. Quería lastimarlo. Quería hacerle sentir la parálisis que había forzado en Keisha. Quería acabarlo allí mismo, en el suelo de su castillo robado. «Freeman, detente», gritó una voz. Unas manos fuertes agarraron mi chaleco y me tiraron hacia atrás. Era Stone. Me lanzó contra la pared y me inmovilizó ahí. «Está asegurado», gritó Stone en mi cara.
No convierta esto en una escena de crimen. Luché por un segundo y luego la pelea me abandonó. Me desplomé contra la pared, jadeando por aire. 2 oficiales ya estaban esposando a Marcus. Lo arrastraron hacia arriba y ni siquiera podía mirarme. Bajó la cabeza, llorando como un niño que ha sido atrapado robando. Miré mis manos. Temblaban violentamente. Me limpié la sangre en los pantalones. No era un asesino, era un padre. Y había perdido suficiente tiempo con este pedazo de basura. ¿Dónde está él? Le pregunté a Stone. ¿Dónde está el niño? Stone señaló la pesada puerta de roble al final del pasillo, la que el guardia había estado protegiendo. Todavía no la hemos despejado, dijo Stone. Lo esperamos a usted. Me empujé de la pared. Mis piernas se sentían temblorosas, pero caminé hacia esa puerta. Detrás de mí, le leían sus derechos a Marcus, pero su voz se desvaneció en el fondo. Lo único que importaba era lo que había detrás de esa madera. Legué a la puerta. Estaba cerrada desde afuera con un pesado cerrojo de hierro. Era una celda. Mi primo había construido una celda de prisión en su sótano para mi familia. Deslicé el cerrojo hacia atrás. El metal chilló contra el óxido. Tomé una respiración profunda. Estaba aterrorizado de lo que encontraría. ¿Estarían heridos? ¿Sabrían siquiera quién era yo? Puse mi mano en el mango frío y lo giré. La puerta se abrió, revelando una habitación que olía a leche rancia y concreto húmedo. Era una caja sin ventanas, no más grande que un armario. Una sola bombilla desnuda colgaba del techo, proyectando sombras duras contra las paredes de bloques de hormigón. En la esquina, sobre un colchón asqueroso, una figura se acurrucaba contra la pared. Era Jasmine. Se veía más delgada de lo que recordaba. Sus pómulos eran afilados y su piel estaba pálida por los años sin luz solar. Sostenía un pedazo dentado de una pata de silla rota en su mano, como un arma. Estaba lista para pelear. Estaba protegiendo algo detrás de su cuerpo. Jasmine susurré. Ella se estremeció violentamente al sonido de mi voz. Entrecerró los ojos contra la luz, con la mirada abierta de terror. Levantó el trozo de madera más alto. Atrás. Gritó, con la voz quebrada. No lo toquen. Soy yo, Jasmine dije, entrando en la habitación con las manos en alto. Soy Isaiah. Ella se congeló. La madera tembló en su mano. La bajó lentamente, mirando mi cara como si estuviera viendo a un fantasma. Isaiah respiró, se movió, a un lado, y por primera vez lo vi. Un niño pequeño estaba aferrado a su pierna, enterrando su cara en su falda. Tenía una mata de cabello rizado, y cuando me miró, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Tenía mis ojos, tenía la misma forma de mi nariz. Era un reflejo en miniatura perfecto de mí, devolviéndome la mirada con curiosidad aterrorizada. Malik DJ con la voz ahogada, cayendo de rodillas. Jasmine soltó la madera y se derrumbó en mis brazos. Solozó, un sonido de liberación pura que sacudió todo su cuerpo. La abracé fuerte, enterrando mi cara en su cabello. Olía a polvo y desesperación, pero estaba viva. «Viniste», lloró ella. «¿Realmente viniste?» «Prometí que lo haría», dije. Me separé y miré al niño. Me observaba cauteloso, pero interesado. Extendí una mano lentamente. «Hola, hombrecito», susurré. «Soy tu papá». Malik no se apartó. Extendió una pequeña mano sucia y tocó mi barba. Cerré los ojos y dejé caer las lágrimas. En ese momento, el dolor de los últimos 6 años se evaporó. Las palizas, las mentiras, el agotamiento, todo valió la pena por este único toque. «Tenemos que movernos», dijo Stone desde la puerta, su voz suave por primera vez. «El edificio está asegurado, pero necesitamos llevarlos a los médicos». Levanté a Malik. Era ligero, demasiado ligero para un niño de 2 años, pero se acomodó contra mi pecho como si perteneciera allí. Ayudé a Jasmine a ponerse de pie. Se apoyó en mí,
con las piernas débiles por el encierro. Salimos de la celda y bajamos por el pasillo, pasando por la habitación donde estaban sacando a Marcus. Subimos las escaleras hacia la planta principal. El aire se volvía más fresco con cada paso. Salimos por la puerta principal hacia el aire fresco de la noche. El camino de entrada era un mar de luces azules y rojas parpadeantes. Allí estaba ella. Nia estaba siendo arrastrada hacia una patrulla por dos oficiales. Pateaba y gritaba, con el cabello salvaje y el rostro torcido en una máscara de furia. Había intentado huir por la puerta trasera con una bolsa de deporte llena de efectivo, pero Reynolds la estaba esperando. Cuando nos vio, dejó de luchar. Me miró a mí sosteniendo a Malik. Miró a Jasmine apoyada en mi hombro. Isaiah, espera, gritó, su voz cambiando instantáneamente de la ira a la desesperación. Espera, Dios. Dios que lo cuidé. Me aseguré de que comiera. Le compré juguetes, Isaiah. Me detuve. Le entregué a Malik a Jasmine y caminé hacia mi hermana. Los oficiales la retenían, pero me acerqué lo suficiente para ver el pánico en sus ojos. Lo tuviste en una jaula, dije. Mi voz muerta de calma. Lo visitabas como si fuera un animal de zoológico. Usaste mi hijo para torturar a su madre. Lo hais por la familia, suplicó ella, con lágrimas corriendo por su rostro. Marcus iba a matarlos. Los salvé, Isaiah. Hais lo que tenía que hacer para proteger el legado. Íbamos a ser ricos. Podríamos haberlo compartido. La miré y no sentí nada. El amor que tenía por ella se había ido, quemado por la verdad. No hay un nosotros, dije. Tú no eres mi familia. Solo eres otra persona que me subestimó. Le di la espalda. Isaiah, por favor. Gritó mientras la empujaban dentro del auto. Isaiah, no me dejes. No miré atrás. Caminé hacia la ambulancia donde Jasmine y Malik estaban sentados en el paracoques, envueltos en mantas térmicas. Un paramédico estaba revisando la respiración de Malik. Metí la mano en mi bolsillo y saqué el brazalete de dijes de plata. Estaba caliente por haber estado contra mi pecho. Tomé la muñeca de Jasmine y lo abroché alrededor de su brazo. Encontré esto, dije. Creo que te pertenece. Jasmine miró el pequeño dije de la Torre Eiffel y sonrió a través de sus lágrimas. Nunca pensé que volvería a ver esto, susurró. O a ti. Me senté junto a ellos y puse mi brazo alrededor de mi familia. Las luces intermitentes nos pintaban en tonos de azul y rojo, pero no me importaba. Miré hacia el cielo nocturno, por primera vez en 6 años. Las estrellas se veían brillantes. Nos vamos a casa, dije. Malik me miró y sonrió. Era una sonrisa tímida, tentativa, pero rompió el último hielo alrededor de mi corazón. Casa, repitió suavemente, probando la palabra. Sí, hijo, dije, besando la parte superior de su cabeza. Casa. 3 días después, regresamos a la vivienda que había sido mi prisión. Todavía estaba acordonada con cinta amarilla, pero la detective Reynolds nos escoltó adentro. Keisha estaba en una silla de ruedas nueva, pero esta vez estaba sentada erguida. Rodó hasta la chimenea y señaló el ladrillo suelto. Lo abrí, revelando el panel de acero que su padre había escondido. Parecía algo sacado de una película de espías. Requería un escaneo de retina y un comando de voz. Keisha se inclinó hacia adelante. Sus ojos eran claros y feroces. Mi nombre es Keisha Freeman, dijo claramente, y vengo a recuperar lo que es mío. La caja fuerte hizo clic y siseó al abrirse. Adentro había un solo disco duro negro. Esa pequeña pieza de plástico fue la bomba que destruyó la red de corrupción de la ciudad. Los archivos en ese disco no solo implicaban a Marcus y Nia, derivaron a 3 concejales y un comisionado de zonificación y al juez que había firmado los permisos falsos. Era un mapa de la codicia que se extendía una década atrás. Los medios lo llamaron el gucio del siglo, pero para nosotros fue solo el cierre de una herida. Los gucios fueron rápidos y brutales. La evidencia era irrefutable. Me senté en la primera fila cada día,
sosteniendo la mano de Yasmin. Quería que nos vieran. Quería que vieran a las personas que habían intentado borrar. Marcos y Brenda se traicionaron mutuamente al instante, tratando de negociar acuerdos, pero el fiscal no estaba interesado. Fueron sentenciados a cadena perpetua en una prisión federal por secuestro, crimen organizado e intento de asesinato. Cuando el juez leyó el veredicto, Marcos ya no parecía arrogante, se veía pequeño. Luego fue el turno de Nia, mi hermana. Se negó a mirarme, se negó a mirar a Malik, a quien había mantenido como mascota. Recibió 20 años sin posibilidad de libertad condicional. Mientras se la llevaban esposada, finalmente miró hacia atrás. Sus ojos estaban vacíos. Había apostado su alma por dinero, y lo había perdido todo. La justicia no arregló los años perdidos. No curó las cicatrices en las muñecas de Jazmín, ni le devolvió a Keisha la sensación en los dedos de los pies inmediatamente. Pero cuando el mazo golpeó por última vez, sentí que un peso se levantaba de mi pecho. Los monstruos estaban en jaulas ahora. La pesadilla había terminado oficialmente. 6 meses después del veredicto, la vida encontró un nuevo ritmo. Keisha se recuperó más rápido de lo que los médicos predijeron. Era una bailarina, después de todo, y su cuerpo recordaba cómo moverse incluso después de años de quietud. Pero a medida que se fortalecía, ambos nos dimos cuenta de algo doloroso. Nuestro matrimonio fue una baja de guerra. Nos sentamos en la sala vacía de la casa que habíamos vendido. Isaiah dijo ella tomando mi mano. Nos recordamos mutuamente la jaula. Ella tenía razón. Cada vez que me miraba, veía al enfermero que la limpiaba. Cada vez que yo la miraba, veía a la víctima que no pude proteger durante tanto tiempo. Nos separamos con un abrazo que estaba lleno de amor, pero vacío de romance. Ella se mudó a Atlanta para abrir un estudio de baile. Finalmente consiguió su nuevo comienzo, y yo estaba orgulloso de ella. Yo me quedé en la ciudad, pero compré un lugar pequeño con un gran patio, lejos de las sombras del pasado. Yasmin y yo tomamos las cosas con calma. Estábamos construyendo una relación sobre la base de un trauma compartido y un niño hermoso. Una tarde, me senté en el porche viendo a Malik perseguir luciérnagas en la hierba alta. Yasmin se sentó a mi lado, descansando su cabeza en mi hombro. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos de púrpura y oro. Miré a mi hijo corriendo libre, sin rejas, sin secretos, solo un niño y el viento de verano. Me di cuenta de que ya no era solo un sobreviviente, era un padre. Había caminado a través del fuego y salido del otro lado, cargando las únicas cosas que importaban. El silencio de mi vida se había ido, reemplazado por el sonido de mi hijo riendo. Tomé una bocanada profunda de aire fresco y sonreí. Finalmente estaba despierto. Crecemos creyendo que compartir sangre significa compartir lealtad, pero la vida a menudo nos enseña que los enemigos más peligrosos son los que se sientan en nuestra propia mesa. Mi viaje probó que la familia no es un derecho de nacimiento, es un título ganado a través del sacrificio y la verdad. Debes ser lo suficientemente valiente para cortar los lazos que te atan a personas tóxicas, incluso si duele, para que puedas hacer espacio para aquellos que realmente te ayudan a sanar. El amor real no te mantiene en una jaula, te libera. Si esta historia te conmovió, por favor suscríbete y comparte tus pensamientos en los comentarios de abajo.